amigos, este es el tema número 1 del canal Geopolítica y Economía Mundial. Aquí vamos a explicar los procesos y la formación de la economía mundial en los tres o cuatro pilares más importantes, que es, primero, cómo se inserta la actividad económica de los hombres en los espacios geográficos. Los sistemas de comercio o intercambio de bienes a partir del siglo XVI, como es el mercantilismo. Después surge el libre cambio en Inglaterra en el siglo XVIII y el bilateralismo o convenio entre dos países para intercambiar bienes o servicios. La geografía económica mundial es una rama de la geografía que estudia las formas de producción y de localización del consumo, pues, de bienes y servicios, siempre en un espacio geográfico. También se consagra al estudio de las condiciones de distribución cuantitativas y cualitativas de los grupos humanos por la superficie del globo, las materias primas y la fuente de energía, la economía de los sectores primario, secundario y terciario, todos los conflictos mundiales que alteran la economía, como situaciones bélicas, cambios climáticos, crisis económicas, etc. Analiza y valora los efectos de las diferentes políticas económicas aplicadas sobre el territorio, en especial aquellas que tratan de promover el desarrollo regional o local. Es decir, todo afecta a la economía. Un pedrisco, una gripe, una pandemia, unos cambios climáticos, conflictos bélicos, cambios políticos, todo afecta a la situación económica y va ahormado siempre con la política. Los albores de la economía mundial, en la antigua Grecia, Platón ya hablaba del primer proyecto de la organización económica, de la sociedad y la planificación de la distribución. Y Aristóteles hablaba de la función del dinero, la teoría del valor y de la administración. La economía del Imperio Romano se caracterizaba por la agricultura y el comercio como actividades principales. A cambio de poseer y explotar las tierras, la población pagaba un impuesto al Estado. La economía del Imperio Romano se desarrolló entre los siglos XXVII a.C. y al 476 después de. Después tenemos la Escuela de Salamanca, que aquí en la diapositiva, que es el mayor exponente de la escolástica tardía. Dice que el valor de los bienes, bajo el punto de vista subjetivo, es la capacidad que tiene un bien de satisfacer las necesidades. El valor de los bienes, bajo el punto de vista objetivo, se determina con el valor del trabajo. La teoría monetaria de la Escuela de Salamanca, existe una relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precio de un país. En el siglo XVI se produjo una gran deflación en España por el desajuste de los precios. Los teólogos más importantes de la Escuela de Salamanca son Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado, Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Mariana, Pilicueta. Nuestra imaginación nos lleva al siglo XVI y aquí un mercante de la época y en un puerto del norte de España que pudiera ser Santander, bien llamado el puerto de Castilla, que partirá en breve rumbo a los Países Bajos con un cargamento de lana merina procedente de las ovejas merino autóctonas de España, lana muy apreciada por su gran calidad, y solo ya falta pues izar las velas del barco y que empiece a comenzar su ruta, a zarpar. Ya está en el barco en el momento, ya está zarpando y bueno, una gaviota nos saluda. Este es un intercambio entre nuestra lana contra el oro procedente de sus dichos Países Bajos. Esto es el mercantilismo.
que es el conjunto de hechos económicos y comerciales que se desarrollaron entre los siglos XVI a la mitad del XVIII. Los países eran España, Inglaterra y Francia principalmente, y sus objetivos: acumulación de oro por los estados favoreciendo las exportaciones. España acaparaba el oro y la plata de sus colonias también, pero Francia e Inglaterra, pues como en ese momento no disponían de esos metales, pirateaban en los barcos españoles que provenían de las Américas. Hay que diferenciar entre un pirata y un corsario. Un pirata es un forajido por cuenta propia y un corsario es un forajido por cuenta de algún país, patrocinado por Inglaterra, por Francia y tal. En Inglaterra hay dos, entre otros está John Hopkins y Francis Drake, que hicieron Sir, y por Francia el importante Jean Fleury, y este lo conocemos muy bien porque en 1522 nos arrebató el fabuloso tesoro de Moctezuma que Hernán Cortés remitió a la corona. Una buena parte de los metales que España traía de las Américas le fueron robados por ingleses, franceses, holandeses. Todos los estados se han encontrado a España. No obstante, y pues como sabíais, Carlos I puso precio a la cabeza del corsario, que es que nos arrebató el tesoro. Y los españoles de entonces, de los tercios de Flandes, pues lógicamente, capturaron al susodicho corsario francés Jean Fleury, Michael Fer y Messe d'Irissia, y ordenó que fueran colgados en España, en el puerto del Pico, en Colmenar de Arenas, en Ávila. La era del libre cambio. Hablar del libre cambio es hablar del imperio inglés. Ante las constantes dificultades que impuso el mercantilismo, protegiendo sus mercados internos con excesivos aranceles aduaneros, surgió el libre cambio en Inglaterra en el siglo XVIII. La situación de relaciones económicas internacionales era sin trabas aduaneras ni limitaciones a la importación de mercancías. El imperio colonial británico creó la hegemonía en todos los mares del planeta. La libra esterlina se impuso como moneda de cambio. La división del trabajo favoreció a Inglaterra como la primera potencia industrial y comercial sin impuestos arancelarios. La libertad de navegación por todos los mares del planeta y la libertad de las migraciones favorecieron los grandes movimientos poblacionales. A Inglaterra le interesaba mucho el libre cambio vía marítima por la cantidad de barcos que poseía, y así de esa forma no pagar ningún tipo de arancel. El comercio triangular le rendía pingües beneficios a los armadores británicos. La operativa ilustra en esta imagen diseñada por nuestro equipo de edición, que hacía de la siguiente manera. Desde los puertos ingleses zarpaban los barcos cargados con baratijas y telas abigarradas, dirección al Golfo de Guinea, que pudiera ser Senegal, Gambia, Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, etc. Y allí los marineros ingleses capturaban a los africanos y los cambiaban por las baratijas, y eran transportados a las nuevas plantaciones del Caribe, o Brasil, o las 13 colonias británicas, y posteriormente al norte de América. La venta de esclavos, hombres en su mayor número, se producían a través de mercaderes o traficantes negreros, que son los que recibían la bisutería, engatusaban al jefe de la tribu, y ese traicionaba lo suyo y tenía preparado 30, 40, 50 por cada plantación de negros. Como dato conmovedor diríamos que más de 4 millones de esclavos fueron transportados por los ingleses a las Indias occidentales británicas para la recogida de algodón. Cuando la proclamación de emancipación en el año 1863, solo quedaban 400.000 africanos. La mayoría murieron por las hambrunas, por los malos tratos, por los virus transmitidos por los blancos. Y una vez descargaban los esclavos en el Caribe, los barcos llenaban sus bodegas con las mercancías de productos autóctonos, como puede ser tabaco,
azúcar, arroz, algodón, café, madera, pieles, para su posterior traslado y venta en Europa. Ese se llama la trilateral. Inglaterra, el Golfo de Guinea y el Caribe. Así tuvieron siglos. Este negocio generó grandes ingresos tanto para los dueños de las plantaciones como para la compañía de transporte creada para este menester, de la Royal African Company, propiedad de la corona inglesa. El bilateralismo, ¿qué es? Pues la doctrina del libre cambio favoreció totalmente a Inglaterra y creó, como siempre, un malestar en el resto de las potencias europeas. A partir de finales de la primera revolución industrial, hacia el 1870, comenzó a fraguarse una transformación que nos llevaría al bilateralismo o convenio entre dos países, ya sea para intercambios comerciales de productos o de servicios. Las políticas proteccionistas entre los países, Alemania y Francia se aliaron en su comercio frente a la competencia británica. Nuevas tensiones entre potencias europeas por el desigual reparto de las colonias de África, una de las causas del desencadenante de la Primera Guerra Mundial, del 1914 al 1918. A finales de la Gran Guerra fueron los comienzos de la economía internacional de nuestro tiempo, con un nuevo modelo que surgió opuesto al capitalismo, que es el socialismo. En 1940, al final de la Gran Depresión, el librecambio quedó totalmente sustituido por el bilateralismo como modelo de relaciones económicas, que se mantuvo entre los países desarrollados hasta la década de los 50. Luego ya en el 1948 se creó la OECD, que puso en marcha los mecanismos de liberalización del comercio y la convertibilidad de las monedas. Al final de cada capítulo introduciremos un tema de curiosidad, de interés y perturbador, con el título de ¿Sabías qué? En este primer tema tocamos que en el siglo XVII, en pleno siglo de oro, y reinando Felipe IV, tuvo lugar uno de los mayores robos históricos a la población, que se denominó el resello de la moneda, el maravedí de vellón de plata. Todos los enormes apuros financieros que padeció la monarquía hispánica, agravados aún más, claro, por las guerras para mantener sus posesiones en Flandes, y para colmo, estallaron los levantamientos también de Cataluña y Portugal. Entonces el malestar llegó cuando se agotaron los recursos para sostener la guerra de los 30 años. Y se les ocurrió al gobierno nada más y nada menos que cambiar el valor de la moneda para compensar el déficit económico financiero, teniendo que recurrir a la población, a los de siempre, para compensarlo. El robo a la población comenzó cuando el rey Felipe IV ordenó a la Casa de la Moneda rebajar el valor intrínseco de maravedí de vellón de plata, es decir, cambiar los gramos de contenido en plata de la moneda por otra moneda con contenido en cobre, creando una situación de hiperinflación en la población. Es decir, todas las monedas de plata se recogieron, se fundieron, esa plata pasó a las arcas del gobierno y se cambiaron por unas monedas de prácticamente de ningún valor, que es el valor de cobre. Hasta la próxima. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Crespo y colaboro en este canal de geopolítica y economía mundial. Ya podéis solicitar el libro a través del correo que figura en la reseña de la diapositiva. Y si quieres aumentar tus conocimientos, es muy fácil. Síguenos en este canal y solicita el libro a través de PDF. Los contenidos son los siguientes. Se divide en 6 partes
Y en la parte primera, que va del capítulo 1 al 6, se refiere a los comienzos de los primeros estados de Europa, cómo se formaron los imperios coloniales, la primera y segunda revolución industrial, la producción en serie, etc. En la segunda parte hablamos de la causa de la riqueza de las naciones, las líneas de pobreza extrema, el índice de desarrollo humano, la corrupción que produce los efectos negativos, la economía mundial a través de las cadenas globales de valor, en fin. La tercera parte se trata de los conflictos bélicos sobre el crecimiento económico, lo que afecta, los efectos negativos sobre el medio ambiente de las guerras, la crisis económica del Estado como una de las causas de la Revolución Francesa, la disputa por el reparto de las colonias de África, en fin, el Tratado de Versalles, el Plan Marshall. En la cuarta parte desarrollamos la tercera revolución industrial, los recursos naturales renovables, el fracking como la nueva tecnología para producir petróleo, la producción mundial de vino, aceite, la pesca, el sector primario, secundario y terciario. La quinta parte hablamos de lo que aporta la industria del automóvil al crecimiento económico, las compañías farmacéuticas, la importancia de los mercados bursátiles, los activos financieros, la economía del turismo. La sexta parte, la agrupación de países movidos por intereses comunes, los principales indicadores de la economía mundial, el grupo del G7, el G20, la geopolítica y economía de los 15 países más importantes a nivel de Producto Interior Bruto, análisis de las principales variables, es decir, una serie de contenidos que te pueden aportar un plus importante en tus conocimientos. Bueno, se despide de vosotros Juan Carlos Crespo, hasta la próxima.